¿Te accidentaste o te enfermaste y debido a ello estás incapacitado y no te están pagando esas incapacidades? En el día de hoy te explicaré qué tienes que hacer en el momento que no te estén pagando esas incapacidades. Bueno, un trabajador puede estar incapacitado debido a una enfermedad o a un accidente de origen común o de origen laboral. De origen común, por ejemplo, te caíste de las escaleras de tu casa. O de origen laboral, por ejemplo, estás dentro de la empresa y tuviste un accidente por realizar las actividades diarias como trabajador. O estás fuera de la empresa por orden del empleador y te accidentaste. Eso es un accidente de trabajo. Bueno, ¿quién paga estas incapacidades? Bueno, si la incapacidad es de origen común, ¿por qué? Porque se obtiene de una enfermedad o un accidente de origen común, el día 1 y el día 2 lo paga la empresa. El día 3 al día 180 lo paga la EPS, donde esté afiliado ese trabajador. Del día 181 al día 540 lo paga el fondo de pensiones donde esté afiliado ese trabajador. Pero quiero que tengan claro lo siguiente. El fondo de pensiones está obligado a pagar esas incapacidades siempre y cuando la EPS remita un concepto o un dictamen favorable a ese trabajador. Ahí el fondo de pensiones está obligado a seguir pagando esas incapacidades. Del día 541 en adelante, a quien le corresponde nuevamente pagar esas incapacidades es a la EPS. ¿Quién paga las incapacidades si es de origen laboral? Bueno, la entidad llamada a pagar estas incapacidades es la Administradora de Riesgos Laborales, la ARL. La ARL paga desde el día siguiente al diagnóstico de la enfermedad o del accidente. Es muy importante que tengan claro lo siguiente. La ARL responde desde el día siguiente al diagnóstico de la enfermedad o del accidente. ¿Por qué? Porque quiero que tengan claro esto, porque muchas empresas no afilian a sus trabajadores desde el primer día que empiezan a trabajar. Y si ese trabajador tiene un accidente laboral, quien tiene que pagar esas incapacidades, si ese trabajador tiene un accidente laboral desde el primer día, es la empresa. Y si ese trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, quien tiene que pagar esa pensión por invalidez es a ese empleador. Bueno, ¿cuántas incapacidades existen? Según la jurisprudencia, existen 3 incapacidades. Número 1, la incapacidad temporal, que es cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han definido las consecuencias definitivas de una determinada patología. Número 2, incapacidad permanente parcial, cuando se presenta una disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 5 pero inferior al 50%. Incapacidad permanente. Número 3. Cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral superior al 50%. Bueno, ¿qué tienes que hacer al momento de que no te estén pagando esas incapacidades? Bueno, lo que quiero decirte es que esto es el pan diario de cada día. Entre la ARL, el Fondo de Pensiones y la EPS se tiran la pelota, se trasladan las responsabilidades y ninguno de ellos quiere pagar.
Entonces el trabajador queda en un limbo. ¿Qué tienes que hacer tú como trabajador si no te están pagando esas incapacidades? Lo primero que tienes que hacer es interponer o presentar una acción de tutela. Porque la acción de tutela es el mecanismo que protege derechos fundamentales. Y cuando a ese trabajador no se le está pagando esa incapacidad, se le está violando el mínimo vital. Y el mínimo vital es un derecho fundamental. Ahí procede la tutela, porque la tutela procede para proteger derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de cuánto es el monto que tienen que pagar estas incapacidades? ¿Cuál es el monto? Si la enfermedad o el accidente es de origen común, hasta el día 90 se pagan las 2/3 partes, que equivale al 66.67% sobre el salario cotizado de ese trabajador. Si ese trabajador gana solo el mínimo, se le pagará el 100% sobre ese salario. Del día 91 en adelante, ese trabajador solo se le paga el 50% sobre el salario que esté devengando o que esté cotizando. Aquí pasa lo mismo. Si ese trabajador gana solo el salario mínimo, se le pagará el 100% de ese salario. ¿Y por qué pasa esto? Porque no pueden haber pagos de incapacidades menor al salario mínimo. Bueno, el pago de incapacidades laborales o accidentes laborales, quien paga es la ARL. La ARL paga el 100% de estas incapacidades. Consejos últimos que les doy. Cuando sufran un accidente de origen laboral, repórtenlo inmediatamente a la empresa, al empleador, y cerciórense de que ese empleador levante un FURAT, que es el formato único de reporte de accidente, y que le reporte a la ARL ese accidente. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el accidente o la enfermedad de origen laboral, si llegado al caso, después de que se termine esas incapacidades y su condición no mejora, usted es llamado a calificar su pérdida de capacidad laboral. Si esa pérdida de capacidad laboral oscila entre el 5% y el 49.9%, usted tiene derecho a una indemnización por pérdida de la capacidad laboral, cosa que no pasa en las enfermedades o accidentes de origen común. Si usted tiene un porcentaje menor al 50% en enfermedad de origen o accidente de origen común, no tiene esta indemnización por pérdida de la capacidad laboral. Es por esto es muy fundamental que cuando se accidente, ese accidente se lo califiquen de origen laboral para que se haga acreedor a esta prestación. Bueno, no siendo más, denle me gusta a este video, compártalo a todas las personas que les pueda interesar, y si está pasando por un proceso de que no le quieran pagar sus incapacidades, contácteme al número que aparece en pantalla, que yo con gusto lo ayudaré. Recuerden que la consulta es gratuita. ¿Por qué? Porque es un servicio social que estamos brindando por las circunstancias tan difíciles que está pasando el país. No siendo más, nos vemos en un nuevo video y recuerden, Cristo te ama. Bendiciones.